Posibles libros perdidos en la Biblioteca de Alejandría. Como alguna vez lo soñó Jorge Luis Borges, la humanidad creó una biblioteca universal, un centro del saber mundial. La Biblioteca de Alejandría fue conocida como el centro del saber más grande de la humanidad, aquel almacén gigante que por años se había imaginado. Ahora era una realidad. Con cerca de 500.000 libros, según algunos historiadores, se llegó a creer que había hasta 700.000 libros. Otros más realistas dijeron que cerca de 70.000. Al final, un lugar donde todo el saber de la humanidad se coleccionaba para compartirse. Tenía libros de todo el mundo, desde científicos hasta literarios. Lamentablemente, sobre esta biblioteca hay más cosas que no se saben que las que se saben, por lo cual es difícil acertar en cosas específicas sobre esta, como su estructura y, por supuesto, sus libros. Lo que es un hecho es que Alejandro Magno la planeó, pero murió antes de verla construida. Entonces, Ptolomeo fue el encargado de crear la histórica biblioteca. Se dice que adquirían libros con personas que contrataba el rey de Ptolomeo para viajar y conseguirlos. También se dice que a todos los viajeros que llegaban al puerto de Alejandría se les inspeccionaba en busca de libros, y si había libros, se confiscaban para buscar una copia en la biblioteca, y en caso de no existir otra copia del libro confiscado, este se quedaría en la biblioteca con una correspondiente compensación al viajero. Esto nos pone a pensar que existían literalmente todo tipo de libros, fuera de lo que fueran. Si pasaban por Alejandría, se quedaban en la biblioteca de Alejandría. Años más tarde, bajo el manto de Julio César y Cleopatra, la biblioteca fue quemada parcialmente, perdiendo ahí miles de libros. Pero los historiadores no han llegado a un punto clave de la destrucción total de la biblioteca. Lo que sabemos con seguridad es que hoy en día la biblioteca no existe, y solo dejó sus conocimientos en aquellos que llegaron a pisar alguna vez este templo del saber. Ahora lo que nos concierne en este podcast es conocer un poco de lo más extraño que pudo tener la biblioteca. Para guiarnos sobre esto hay que tener en cuenta dos factores: la duración de la biblioteca, de 320 antes de nuestra era hasta 200 años después de nuestra era. La región de la misma se encontraba en la ciudad egipcia de Alejandría, y recordemos que todo el conocimiento que pasaba por ahí se conservaba, por lo cual sería prudente localizar los escritos en esa fecha estimada y en los alrededores de Alejandría. Vamos a empezar por lo seguro. Estamos 100% seguros de que vea textos de Herón de Alejandría, la primera persona en escribir sobre robots, ya que él mismo creaba máquinas. De hecho, la primera máquina de vapor fue ideada por Herón de Alejandría, mediante experimentos con vapor de agua que le llevaría a descubrir de forma muy antigua la llamada ley de acción y reacción, alrededor del año 25 después de nuestra era. Escribió una obra titulada El Autómata, que alguna vez llegó a habitar los pisos de la gran biblioteca, teniendo en esta obra conceptos e ideas acerca de los robots de aquella época. También había textos de Demetrio de Falera, que fue quizás el primero en escribir sobre extraterrestres y objetos voladores no identificados, con su libro sobre el haz de luz. Se dice que hubo escritos de Roger Bacon, relacionados a la óptica y máquinas para volar, pero sobre todo acerca de principios alquímicos. Este franciscano fue polémico en su tiempo, pero tal vez a pesar de esto, la biblioteca llegó a conservar alguna de sus obras. Podías encontrar también el famoso libro de Excalibur, que según la leyenda, dice que quien lee este libro se vuelve loco. El autor estadounidense L. Ron Hubbard escribió esta historia inspirado por los 8 minutos que, según decía, permaneció muerto en mitad de una operación que le realizaron. Hubbard regaló Excalibur a unos pocos amigos suyos, quienes fueron internados en psiquiátricos después de leer la novela. Nunca ha sido publicado, pero circula por la red gracias a personas iniciadas en la cienciología, y debido a que su contenido se relaciona con la supuesta clave de la existencia humana. Y pasando a temas más oscuros e inciertos que habitaban la biblioteca, nos encontramos con Las estancias de Cian. A veces llamado Libro de Cian, es una obra misteriosa y enigmática a la que se le atribuyen designios aún más sombríos. Se dice que es el libro más antiguo del mundo, un libro que fue compuesto antes de la humanidad por seres que luego serían tomados por dioses. Elena Petrovna Blavatsky, más conocida como Madame Blavatsky, aseguró haber accedido a una copia del original escondido en un monasterio del Tíbet. Esta copia serviría de inspiración para su hipótesis teosófica manifestada en La doctrina secreta, su obra fundamental. Como sucede con otros manuscritos protohumanos, las estancias de Cian carecen de textos. En cambio, el libro revela extraños símbolos, imágenes y arcanos que solo pueden ser interpretados por los elegidos, depositarios de aquel saber antiquísimo. Madame Blavatsky dedicó su vida a desentrañarlos en los comentarios de La doctrina secreta. Este texto se relaciona con la teletransportación a otros mundos y planetas. Y ya que estamos hablando de seres prehumanidad, nos dirigimos al sacerdote Beroso, el Caldeo, un sacerdote e historiador en las épocas de Alejandro Magno, que escribió un libro llamado La historia del mundo, donde entre otros sucesos escribe sobre los Zakpalus y los considera seriamente como parte de la historia de nuestra especie. Existen 3 versiones relativas a los Zakpalus, que datan de las épocas clásicas, pero todas ellas tienen su origen en Beroso.
Beroso pudo tener acceso a testimonios cuneiformes y pictográficos de varios miles de años de antigüedad. En breves palabras, los Akpalus eran seres que habitaban la tierra antes de los humanos, pero bajo el mar. También se les llamó los Atlantes, y se cree que fueron ellos quienes construyeron las pirámides. Sin duda alguna también existió información acerca del oráculo de Delfos. Era un templo griego dedicado al dios Apolo, al que la gente acudía para conocer el futuro. El recinto en el que se encontraba el templo estaba localizado en Grecia, en el monte Parnaso a 700 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una zona de manantiales y fuentes, y ya desde los tiempos de la prehistoria era un lugar en el que se llevaba culto a las divinidades. El oráculo de Delfos tuvo una gran importancia en la historia griega, y llegó a ser el centro religioso de esta civilización. Sus predicciones tenían una gran influencia sobre las decisiones que los dirigentes terminaban tomando. Existe una relación entre las predicciones y los hechos ocurridos, lo que permite suponer que muchas de las cosas que se decían en Delfos terminaban ocurriendo, aunque se desconocen las razones. Razones que quizá se hallaban en la gran biblioteca. Una vez narrados los escritos que a mi parecer son los más extraños que se perdieron en la biblioteca, haremos mención a uno que de seguir existiendo hubiera cambiado sin duda el rumbo de la humanidad. A uno más violento, ya que se cree que había escritos de Mokus, un científico que explicaba la teoría atómica, así como los principios de la fusión y fisión nuclear. Es decir, se llegó al conocimiento de la energía nuclear miles de años antes de lo que creíamos. Con esto en cuenta podemos avanzar a la conclusión de este primer misterio. ¿Por qué desaparecer, aunque sea progresivamente, pero desaparición al final? El centro de saber más grande de la humanidad. Alejandría defendió siempre sus conocimientos. De hecho, se dice que los habitantes de la época estaban molestos con que se destinaran tantos recursos a mantener miles y miles de libros mientras ellos morían de hambre. No cabe duda que para Alejandría el conocimiento iba incluso antes que su propia gente. Y aunque se desconoce el momento exacto en el que la biblioteca dejó de existir, se relaciona mucho con los hombres de negro, ya que existían desde esa época. Los hombres de negro son básicamente guardianes de la ignorancia para que el hombre no se autodestruya. Imaginemos un mundo donde no se perdieron los conocimientos de la teoría atómica. Estos conocimientos en manos de alguno de los cientos de desalmados que han pisado el poder y en busca de más, harían lo que sea. Existe un muy claro ejemplo de una decisión importante que se adjudicaría a los hombres de negro. Existía un manual en la biblioteca de fabricación de una ametralladora, y llegó a la corte de Luis XIII, pero este rechazó y destruyó el conocimiento porque, según él, deshumanizaba la guerra. Por esto mismo se dice que se quemó la biblioteca, ya que tenía muchos conocimientos peligrosos, sin mencionar que era peligroso que Egipto entrara a la alquimia para convertir metales en oro. Como reflexión final, toda esta investigación me dejó pensando acerca del poder tan fuerte que tienen los libros en nuestra especie. Un poder tan fuerte que nos puede llevar al juicio final, y que tiene que ser controlado entonces por entes externas a nosotros.